Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Latinos Dejando Huellas. Soy Diego Pacheco y entrevisto a latinos exitosos alrededor del mundo sobre cómo decidieron salir de su zona de confort para llegar a ser lo que son hoy y que nos cuenten sobre sus fracasos, motivaciones y logros. Mi invitado de hoy es Carlos Vaca Valverde. Carlitos actualmente es Senior Manager en Leyes Tributarias Internacionales o International Tax Law para la consultora Ernst Young. Para los que son nuevos en el mundo de la consultoría, ser Senior Manager es estar a una sola promoción de ser partner o, entre comillas, dueño de la empresa consultora para la que trabaja. Ser partner implica no solo recibir dividendos, sino que marca la posición máxima que se puede llegar a alcanzar dentro de las consultoras Big Four. Este año, Carlos estuvo entre los 7 nominados al premio Mike Baldassaro. Este premio se otorga a solo 7 personas en toda la práctica de leyes tributarias de Ernst Young. Un verdadero orgullo para nosotros los latinos. En nuestra charla, Carlitos nos cuenta cómo, teniéndolo todo en su país, Bolivia, decide salir de su zona de confort y embarca a Estados Unidos para hacer una carrera profesional en Derecho Tributario Internacional, sin tener una licenciatura en Ciencias Jurídicas de una universidad americana. Nos cuenta los atajos y herramientas que utilizó para poder graduarse con honores de su maestría en la Universidad de Florida, pasar el bar y cómo conseguir el trabajo soñado en una de las mejores consultoras en Derecho Tributario Internacional en Nueva York. También hablamos del ambiente competitivo que existe en estas consultoras y de las cualidades que se necesita para poder crecer como profesional dentro de ellas. Y para finalizar, tocamos el tema de cómo cambió su vida profesional durante esta pandemia que está afectando a todos de distinta manera. Espero lo disfruten. Bueno, Carlitos, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás ocupado, sé que estás con un montón de cosas con esto del COVID, impacta mucho tu trabajo. Ya vamos a hablar de eso. Y sé que has sido padre hace poco, o sea que no la estás teniendo fácil, pero sin embargo la seguís luchando y seguís siendo exitoso. Así que te agradezco por tu tiempo y por estar aquí con nosotros en Latino Dejando Huellas, que más que un podcast es un espacio para tomarse un café y charlar de tus éxitos y todo lo que te ha costado llegar a donde estás hoy. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Un gusto estar acá. Y bueno, vos y yo nos tomamos café bastante seguido, así que ya tenemos bastante entrenamiento en esto. Bueno, Carlitos, tenés un currículum espectacular. Estás a punto de llegar a ser partner en una de las consultoras más grandes del mundo, de las Big Four, como se les dice. Y creo que mucho de tu éxito, lo siento yo así, charlando y viendo tu currículum y viendo cómo sos, se debe a que tenés una habilidad de adaptarte a las diferentes circunstancias que te toca muy buena, ¿no? Y charlando un poco con vos antes del podcast, me contabas que estuviste en diferentes ciudades, creciste en diferentes ciudades y países a lo largo desde que naciste hasta tus 18 años. Y con esto quiero preguntarte, ¿crees que esos cambios que tuviste en tu infancia te ayudaron a poder adaptarte a las cosas que te tocan adaptarte hoy? Bueno, sí, yo creo que, bueno, primero muchas gracias por los halagos. Yo creo que o sea, hay muchos bolivianos acá, amigos nuestros que están acá y que están en Europa, en varios lugares que están haciendo cosas similares y me parece muy buena idea tu podcast y una alegría estar acá. A tu pregunta, yo creo que sí, yo creo que obviamente existen pros y contras acerca de estar en un solo lugar, o sea, por ejemplo, si hubiera nacido en Santa Cruz y me hubiera quedado toda la vida ahí hasta la universidad, creo que eso te genera cierto sentimiento de seguridad que también es valioso. Pero yo he vivido un montón de ciudades, en el Beni, en La Paz, en Argentina, pues tuve intercambio acá en Estados Unidos, hice una maestría en España y en Santa Cruz, obviamente. Entonces sí, yo creo que eso, y mis padres también han vivido en muchos diferentes lugares, ambos son profesionales y existe una cierta capacidad de adaptación que adquirís, ¿no? Y que se te hace natural. Me parece que sí, nunca lo había pensado así, pero sí, creo que tenés razón. Estabas en Bolivia, Carlitos, tenías un buffet tuyo, ya tenías una maestría, tenías un muy buen trabajo, estabas en una posición cómoda. Sin embargo, quisiste salir de tu zona de confort y buscaste otra salida y fuiste a hacer una maestría en Estados Unidos. Quisiste hacer una maestría
en Derecho Tributario, te fuiste a la University of Florida, teniéndolo todo, ¿no? Normalmente uno hace la maestría antes de tenerlo todo para luego tenerlo todo, pero vos ya lo tenías todo en el sentido de, en Bolivia estás en una posición cómoda. ¿Por qué? ¿Por qué esas ganas de querer ir y salir a aprender? Claro, bueno, en realidad fue una decisión del estudio general en respuesta al mercado. Mis socios en el estudio en el que yo estaba, era socio en Santa Cruz, eran mis dos personas que habían sido mis jefes en redes, y la mayoría de nuestros clientes requerían mucha ayuda tributaria en el momento. Entonces fue una decisión de especialización en derecho tributario, y el mercado, especialmente los clientes más ideales, o los clientes que las firmas en Bolivia buscan, son clientes internacionales, y los clientes internacionales otorgan un premium a tener un LLM en Estados Unidos. Entonces, en realidad, yo salí con la idea de volver. Mi idea era hacer una maestría en Derecho Tributario en la Universidad de Florida, que tiene un programa muy bueno, y volver a mi firma y ser un socio tributario y tratar de capturar más clientes internacionales. ¿Cuándo empezaste a cambiar un poco tu perspectiva de decir, ok, ya no veo tanto volverme a Bolivia, creo que veo otras oportunidades aquí en Estados Unidos? Pues yo creo que hubieron dos momentos. Uno, que hicieron que comience a pensar en quedarme un tiempo relativamente más largo que solamente los 2 semestres que toma la maestría, y fue al final de mi primer semestre. Yo en el primer semestre, las universidades acá en Estados Unidos hacen un muy buen trabajo en tratar de posicionar a los estudiantes, y especialmente en las maestrías, desde el primer semestre existen ferias o existen emails y existen ciertos procesos para ayudar a posicionarte en el mercado laboral. Yo la verdad es que durante mi primer semestre ni siquiera apliqué, por varias razones. Una de las cuales era, existía este entendimiento que yo tenía, que era en medida un poco falaz. No era totalmente cierto de que para los bolivianos era muy difícil conseguir un trabajo, o que hubiera estado perdiendo mi tiempo otorgando cierto allocation de mi tiempo, que era limitado, a participar en todas estas actividades de reclutamiento. Entonces no participé en nada, y lo que pasó fue en realidad que después de mi primer semestre yo trabajaba para un profesor que es muy famoso. Él fue el director del programa de NYU, de New York University, que es el mejor de Estados Unidos en derecho tributario durante 10 años, y ahora está en el de Florida. Y bueno, saqué straight A's, que es como, digamos, sacar un puntaje perfecto en el primer semestre, y surgió de él la iniciativa de decirme que debería considerar trabajar por lo menos un año en Estados Unidos y que sería positivo para mi carrera. Entonces ahí fue que comencé a considerar quedarme por lo menos un año. Claro, muy interesante. O sea, fue en realidad él que te metió un poco, como se dice, el bichito de, de, de por lo menos considerar quedarte en Estados Unidos un par de años. Correcto. Y aparte, Más que... sí, y no era una idea que no me hubiera atraído desde el principio, sino que Ujú. era algo que en mi mente, y como te digo, en cierta medida era una falacia, ¿no? Pero existe cierta restricción al acceso a la información, que cada vez es menor. O sea, me parece Ujú, que, por ujú, ejemplo, la gente que está en la universidad en Bolivia, por ejemplo, mi hermano menor, nuestros hermanos menores, tienen mucha más ujú. información Sí, bueno, y varía también de familia en familia, ¿no? O sea, hay familias que, en tu caso, me parece, por ejemplo, que tu tío, como que mucha gente en tu familia ha estudiado en Estados Unidos, entonces ujú, ustedes probablemente tenían más información. En mi caso, sí, mis padres estudiaron en Latinoamérica, ¿no? Mis papás estudiaron en Argentina, por eso viví en Argentina. Entonces, como que ellos además, como que no tienen los contactos o la historia. Si tu padre estudia en Estados Unidos, entonces es muy posible que vos estudies en Estados Unidos y tengas más acceso a la información, que yo no lo claro. tenía. Ahora, con Internet, con mucha más gente accediendo, me parece que la gente joven tiene más acceso, pero en principio yo creía que no existía una chance,
y por lo tanto... ¿Por el hecho de ser latino o por qué? Por el hecho de ser boliviano. Y en el mercado laboral, me parece que en otras cosas es un poco, los conocimientos son un poco más transferibles en cierta medida, pero aparte también los law firms o la gente que te contrata después de hacer un LLM en derecho, aunque sea lo que yo había percibido antes de mi LLM, eran que ellos contrataban a dos tipos de personas que eran latinoamericanos. Uno era personas que venían de países grandes en los cuales quizás los law firms americanos tenían subsidiarias. Entonces, por ejemplo, si vos sos brasilero... Argentina, tal vez, ¿no? México. Correcto, claro, correcto. México, claro. Si vos sos brasilero, si inclusive peruano, Baker McKenzie, por ejemplo, tiene oficinas en Lima, tiene oficinas en Sao Paulo. Entonces, por ejemplo, una cosa que hacen los law firms en Estados Unidos que es relativamente común es que después de tu LLM pasas un año, qué sé yo, ponete como asociado internacional o International Associate en Baker McKenzie, Nueva York, y después te vas a Sao Paulo, ¿no? Entonces ellos te reclutan, en realidad es una forma muy buena de reclutar talento para Sao Paulo y que les permite a ellos entrenarte. Bueno, primero que como solamente vas a estar un año, te matan, normalmente no. O sea, aunque yo no he estado en ese rol, pero entiendo, charlando con amistades, es que pues estás en proyectos muy duros y tal, por diversas razones. Primero, porque saben solo vas a estar un año, y segundo, porque quieren entrenarte. Y después de ese año, que es duro, pero en Nueva York, que es una experiencia espectacular, te volvés a Sao Paulo y pues seguís trabajando en Baker McKenzie, ¿no? En cambio, para mercados más chicos como Paraguay, Bolivia, quizás Ecuador también, es más difícil, ¿no? Y el segundo grupo de personas que yo veía que quizás los contrataban eran personas que tenían alguna relación anterior con la firma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos un buen networking, por así decirlo, digamos, ¿no? Correcto, y era relacionado a la firma con la que vos trabajabas en Bolivia. Entonces, ciertas firmas, yo no trabajaba en una firma tradicional familiar de las grandes en Bolivia, mi padre no es abogado. Claro. Pero tú venías de tener tu buffet, que lo estabas arrancando, digamos, ¿no? Correcto, pero nosotros, digamos, a pesar, éramos clientes con Intranredes, éramos clientes de ciertas firmas grandes, pero no teníamos la relación de comercial que quizás otros estudios más grandes en Bolivia tienen o han tenido. Entonces podían solicitarnos, oye, tengo este asociado que es muy promising, tenerlo por 6 meses, un año, ¿no? Entonces yo había visto que esos eran los dos escenarios y bueno, yo no calificaba en mi mente para ninguno de ellos, entonces yo decidí poner todo mi tiempo a estudiar, ¿no? Y por eso... Claro. Y se vio en los resultados. Entonces es un tema de que como tampoco podés predecir, quizás si hubiera puesto 20% más de mi tiempo a tratar de que me contraten, no hubiera sacado las notas que al final fueron lo que hicieron que me contraten, ¿no? Entonces es un tema que bueno, que nunca sabré cómo hubiera salido si hubiera tomado una decisión diferente. Me encanta esto que decís, Carlitos, porque creo que esto es importantísimo. A ver, me explicaste de los dos grupos que había, ¿no? El primero que era si vivís en una ciudad o un país significativo que le pueda convenir a una firma importante en Estados Unidos. Y el segundo es por un buen networking. Y lo acabas de decir, no estabas en ninguno de esos dos grupos. Sin embargo, conseguiste un tremendo trabajo en PwC. ¿Crees que el hecho de que te esforzaste tanto en la universidad, que te dio buenas notas, que abrió la posibilidad de que el profesor importante se fije en vos, él haya hecho que dejes ese salto a un trabajo? Bueno, sí, las entrevistas que yo conseguí fueron 100% directamente relacionadas a él, ¿no? A ver, obviamente tenés que ir a la entrevista y te tienen que contratar, ¿no? Pero yo no apliqué por los procesos estos de la universidad, claro, digamos, ¿no? Entonces fue que él me pidió mi currículum y se lo mandó, pero bueno, un profesor que viene enseñando hace 40, 50 años y que, ponete, para darte un ejemplo, todo el mundo en mi oficina tiene su libro, ¿no? O sea, el tipo tiene un libro que es un libro primordial para los que ejercen Derecho Tributario Internacional. Entonces, o sea, es una eminencia lo que es Derecho. Es una eminencia, derecho, correcto. Claro. Entonces el tipo mandó un email y
Te tuve, abrieron las puertas. claro, tuve 10 oportunidades de entrevista con distintas firmas, law firms y accounting firms. Carlitos, a ver, alguien que está hoy en día, o sea, me contás que esto fue hace un par de años cuando vos estás haciendo tu maestría, que no fue hace mucho, pero hoy en día, si un latino va a hacer la misma maestría que vos estás haciendo, ¿qué les recomendarías? Que obviamente si no está en ese en ninguno de los dos grupos que mencionabas antes. Bueno, yo creo que hay un par de cosas que han cambiado un poco. La primera es que cuando yo hice mi maestría, vos simplemente por hacer una maestría de un año en Estados Unidos te calificaba para tomar el bar exam, que es básicamente el examen para ser considerado, tener la licencia de ejercer el derecho en Estados Unidos, ¿no? Ahora, eso ha cambiado un poco. Ahora existen ciertas materias que tenés que tomar dentro de tu maestría. Entonces, si tu maestría es de derecho general, entonces vos podés diseñarla para tomar esas materias que necesitas para calificar para el bar exam. Pero si haces, digamos, una maestría tributaria, una maestría en derecho, qué sé yo, de los recursos naturales, una maestría de cualquier otra cosa en derecho financiero, Claro. vas a necesitar, aparte del año, bueno, las universidades han ajustado también y lo que han hecho es, para la gente que quiere tomar el bar exam y posiblemente tratar de trabajar en Estados Unidos, han hecho que el LLM, en lugar de que sea de un año, es de un año y medio, ¿no? Entonces, tenés 3 semestres en los cuales te preparan para dar el examen. No es que te preparan, pero te dan la oportunidad de tomar las materias que van a ser requeridas para sentarte al examen de la barra, ¿no? Entonces, eso es importante porque realmente sin eso, las opciones que tenés para trabajar en Estados Unidos son mucho más restringidas, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, existe otra restricción que es que lastimosamente con el nuevo gobierno han existido mayores restricciones al otorgamiento de visas de trabajo, por lo que, por ejemplo, yo sé de firmas que han dejado de contratar temporalmente a estudiantes internacionales porque es muy difícil conseguirles visas de trabajo por los cambios de la actual administración del gobierno de Estados Unidos. Entonces, esas son dos cosas que yo catalogaría como adicionales restricciones a las que tenía yo, digamos, cuando yo comencé. Claro. Ahora, existen El tema migratorio no estaba correcto. a ver, no está No tan está. caliente, por así decirlo, por la actual administración, porque no me voy a meter en política, pero sí es un tema caliente en este país, en Estados Correcto. Unidos, entonces no estaba tan caliente en ese entonces cuando vos lo estabas haciendo. Bueno, yo cuando terminé la maestría, por ejemplo, eran unos años que recién venía después de la crisis, entonces simplemente comercialmente, muy poca gente estaba contratando, porque en realidad los que contratan la mayoría de gente que aplica para estas visas no son, ponete, abogados o médicos, ¿no? Sino son gente que viene a trabajar en coding para las empresas gigantes, digamos, ¿no? Entonces, Oracle, Google, Claro. todas estas Todas las empresas, tech, todas sí. las tech contratan cantidad de empleados, Desarrolladores, sí, técnicos. Ajá. desarrolladores, especialmente de lugares como la India, que la India tiene universidades de ingeniería excelentes, ¿no? Entonces, por una fracción del costo, ellos pueden contratar a un gran ingeniero que tiene una maestría, ponete, de un año en Estados Unidos, pero que ya venía en la India haciendo muy buen trabajo, ¿no? Entonces, los contratan con relativamente salarios que son bueno, atractivos para ellos, por considerando de dónde vienen, pero no tan altos como la actual administración considera que debería ser, porque la idea atrás de estas visas es que gente muy talentosa, internacional, que viene a contribuir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, y eso es difícil de definir, y como vos decís, no, este no es un podcast político, pero el issue que tiene la actual administración con esas visas está direccionado a estas personas que están en tech, desarrolladores, y que no ganan mucho relativamente hablando comparando con otras personas que tienen visas, por ejemplo, abogados o médicos, ¿no?
Mira vos, interesante esto. Pero, sin embargo, existe una pequeña probabilidad de que si alguien quisiera, y cuando digo alguien, un latino que estudió leyes en su país, ya sea Brasil, Paraguay, Uruguay, o bueno, pongámoslo en estos países que no clasifican en los grupos que hablamos anteriormente, sí existe una pequeña probabilidad de que pueda tener una carrera No, sí, en sí, sí. leyes. Por ejemplo, Ok, si a mí me tocara hacerlo todo de nuevo el día de hoy, entonces yo sé, por ejemplo, qué sé yo, quizás quedarme 10 años sería más difícil, pero me parece que ahora, por ejemplo, actualmente el apetito para contratar bolivianos o paraguayos es más alto. O sea, me parece que eh, por lo mismo que vos tenés información, que sabés, por lo mismo que ya hay más bolivianos, cada vez más bolivianos trabajando. Por ejemplo, en mi firma hay más gente cada vez se contrata más gente de países relativamente pequeños para hacer quizás el experimentar su OPT un año y bueno, y después de eso podés tratar, es una lotería el tema de las visas, y me refiero no una lotería hablando figurativamente, sino es realmente una no, no, lotería, literal, es funciona una lotería. Sí, literal, sí, sí. es una lotería, Claro. hay un cupo me parece que son, bueno, hace mucho tiempo cuando lo vieran como 60.000 visas al año. Ujú. Entonces, entre todos los aplicantes, el departamento de, no sé quién se encarga de migración, me imagino, agarra y hacen una lotería y bueno, los que ganan tienen la visa, ¿no? Entonces, bueno, para ser concreto, ¿no? Entonces, si vos venís y haces tu maestría y tenés buenas notas y haces buen networking con tus profesores y con otros bolivianos que trabajan acá, entonces existe la muy real posibilidad de que hagas dos cosas, ¿no? Una es que podás tomar el bar exam de Nueva York, entre otros, Ajá. y eso, el tomar el bar exam te va a ayudar, o sea, eso es algo importante también, te va a ayudar ya sea que te Sí, quedes o no te quedes, porque tomar claro. el bar, a tener una maestría internacional más es estar licenciado en el bar de Nueva York es algo que puede llegar a ser valioso cuando vos volvás y trates de ofrecer tus servicios a clientes internacionales, ¿no? Claro. A ver, entonces, para resumirlo, definitivamente networking es algo que juega mucho a tu favor, que es algo que a alguien que está, se los recomendaría, por lo que entendí, se los recomendaría a alguien que está comenzando, que viene a una universidad y está comenzando de cero la carrera, sí o sí empezar a trabajar eso. Lo segundo que veo que me haces entender es sumamente importante y que te da un upgrade a tu currículum y a tu oportunidad, ¿no? Aumenta las probabilidades, es el tema del bar. Y el tercero que lo que me decís son el tener obviamente buenas notas, ¿no? Eso sí, esas tres cosas creo que, por lo que entendí, son cosas que te van a ayudar a que incrementen tus probabilidades a conseguir un trabajo si es que no tenés ni la ciudadanía, no sos de una firma importante, tal vez en México o en Brasil o en Uruguay, y no venís de los grupos que hablamos anteriormente, ¿no? Correcto. Buen Ok, resumen, sí. sí, entrando en el tema del bar, Carlitos, Uh a -huh. ver, el bar de Nueva York no es lo mismo que el bar de Florida, no, no es lo mismo que el bar de California. El bar de Nueva York, que es el bar más popular, yo no le he dado el de California, pero entiendo que el más difícil es el de California, si no, Ujú, simplemente a ver, una de las cosas que lo hace más difícil y es que son 3 días en lugar de 2 días, y ahora te ujú, explico en qué consisten los 2 días en ya, Nueva York, que eso es lo que yo sé en más detalle, pero por, yo después del segundo día estaba exhausto, ¿no? Entonces el elemento de tener un día adicional de por sí solo, sí yo consideraría que eso es más de difícil, por ¿no? sí lo Y hace bastante más por claro. sí lo hace más difícil, ¿no? Ahora no me consta qué sé yo. El primer día es igual para todos los estados, porque son 6 horas de multiple choice y no, creo que no son absolutamente todos los estados, pero la mayoría de los estados Ujú, han adoptado este examen uniforme en el cual son 6 horas de multiple choice, pero es un multiple choice muy difícil, ¿no? O sea, no es, sí, qué sé yo, normalmente podés eliminar una o dos respuestas relativamente fácil, pero después las últimas dos es muy difícil elegir la correcta y las personas que lo toman pues practican mucho para poder
resolver este tipo de preguntas que son bastante complicadas y complejas en un tiempo eficiente como para que te alcance para hacerlo en las 6 horas que te permiten, ¿no? Entonces, eso es uniforme en casi todos los estados. Ahora, en Nueva York, el segundo día es multiple choice solo de Nueva York, y eso se trata, perdón, el primer día esos multiple choice son todos iguales porque se trata de ley federal, ¿no? Entonces, todo ley federal. Ujú, El ujú, segundo día hay 50 preguntas pequeñas de multiple choice, te hablo de Nueva York, solo de Nueva York, ujú. de leyes estatales de New York. Y después el resto son 6, el segundo día son 6 horas y media, la segunda parte del segundo día tenés que hacer ensayos y te dan 45 minutos para hacer cada uno de los ensayos. Eh, y se pueden tratar de un montón de los temas en los cuales existe son bastante los subjects que están, las materias que están cubiertas en este examen. Entonces las preguntas, los ensayos son básicamente, te proponen un issue o sea, te dan unos hechos y te dan un problema y vos en forma de ensayo tenés que responderlo y cada uno solamente tenés 45 minutos. Y un tema importante es que no es que ellos te quitan el primero después de cada 45 minutos, sino que vos tenés que administrar tu tiempo de forma eficiente. Porque si vos no haces cada uno en 45 minutos, no vas a poder Ujú. terminar. Y si no terminás, no vas a pasar. Ujú. Para nosotros los estudiantes internacionales, que el inglés no es nuestro... O sea, existen Esa era personas... mi siguiente pregunta. ¿Cuán Claro, difícil debe ser? Porque, es a difícil, ver, sí. como internacional, obviamente te enseñan en el colegio y la universidad y escribís, tu carrera es mucho más de escribir y de letras más que un ingeniero de números, digamos, ¿no? Pero no deja de ser tu segundo idioma, pues, ¿no? Y la Sí, facilidad con la que vos podés tener la creatividad de escribir algo en 45 minutos, sabiendo que si no lo haces bien, no lo vas a pasar. Encima, o sea, tenés que encontrar la presión, tu segundo idioma, y ahí va, ¿no? sí, bueno, y está reflejado en los porcentajes de personas que aprueban, ¿no? Entonces, pues, de universidades grandes, importantes, que tienen programas de JD reconocidos, el porcentaje de aprobación es muy alto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos sos un americano de NYU, probablemente más del 95% aprueban el bar exam en la primera vez que lo toman. Pero de otros JDs, de universidades un poco menos reconocidas, pues existe un porcentaje de desaprobación más alto. Ahora, en los estudiantes internacionales, la desaprobación es muchísimo más alta, ¿no? A ver, para una persona que ha estudiado 3 años su JD en una buena universidad americana, que es un americano, que es su primer idioma, este examen, ellos estudian igual, estudian como 2 meses, toman cursos de preparación y todo, pero lo pasan, ¿no? La mayoría de las personas lo pasan. Los internacionales tienen más dificultades de pasarlo. Y yo personalmente le dediqué 2 meses en los cuales dejé de trabajar, casi 2 meses, un mes y 3 cuartos más o menos, eh, en los que más o menos estudiaba y practicaba casi 12 horas al día. Y lo logré ¿Y pasar bien, cómo practicabas? Asumo que hay miles de herramientas que te ayudan a practicar. Por ejemplo, en el SAT vos podés inscribirte a un programa y te mandan preguntas muy similares, te podés tomar exámenes, te mandan los famosos flashcards que vos podés todo el tiempo repasar. ¿Es algo parecido como te preparas para el bar? sí, correcto. O es más leyendo y teniendo que saber de las leyes de memoria? No, tomás un curso parecido Mm, viste, los Estados Unidos tiene muchos de estos exámenes mm, muy establecidos, o sea, que tienen una estructura bien establecida, incluyendo desde el TOEFL hasta el GRA, el GRE, el SAT, todo este tipo de exámenes, al mismo tiempo que tienen una claro, estructura bien definida, también tienen empresas que se dedican a preparar prepararte de eso. cursos, prepararte para, claro. Entonces aquí en esto lo mismo, ¿no? Yo me inscribí a una empresa que estaba diseñada, la empresa con la que yo trabajé, era una que estaba diseñada para internacionales, y que eso es importante. La más famosa se llama Barbary, ¿no? Entonces, y esa es para americanos.
La diferencia es que Barbary asume que vos sos, o sea, que tu primer idioma es el inglés y que no tienen que poner mucho tiempo a pensar en que te va a faltar el tiempo ahí. En cambio, esta otra ponía mucho, ponete para comparar, ¿no? Barbary le pone mucho esfuerzo al multiple choice, muchísimo esfuerzo, ¿no? Porque ahí en el multiple choice vos vas a aprender mucho de las materias que entran a resolver los ensayos y vos durante tu licenciatura, durante tu JD, vos has escrito un montón de este tipo de ensayos americanos, ¿no? Que son muy comunes, que desde high school les enseñan a escribir, ¿no? En los cuales vos presentás los hechos, presentás el issue, lo respondés así, o sea, tiene una estructura bien establecida y es parte de su proceso de enseñanza. Entonces, como que Barbary no gasta mucho tiempo en prepararte en ese detalle. Claro. En cambio, la empresa con la que yo trabajé sí, porque sabe que existe una desigualdad de información. Entonces te dicen, oye, ellos esperan que el ensayo sea así, ponete, ¿no? Ellos esperan que lo hagas en 45 minutos y la única forma de que lo hagas en 45 minutos es si vos te sabes un montón de cosas de memoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, una cosa que los americanos, por ejemplo, no hacen, pero que yo hice, es aprenderme definiciones, ciertas definiciones de cosas muy comunes que sí o sí iban a entrar al examen, como por ejemplo hurto, digamos, ¿no? El hurto, larceny en inglés, ¿no? Entonces, típicamente estas empresas también te dan estadísticas de cuáles han sido las preguntas más comunes en anteriores exámenes, ¿no? Entonces, siempre hay una pregunta de hurto, por ejemplo, en derecho penal, ¿no? Entonces, vos te aprendés qué es el hurto y entonces cuando toca el examen, vos identificás que es un issue de hurto, vos podés lograr drop el definition, especialmente si, otra cosa que es importante, ¿no? Si la tomás en computadora, trata de, bueno, cada vez los jóvenes lo hacen más, ¿no? Pero si sos alguien que escribe en la computadora con 2 dedos, pues vas a perder un montón de tiempo, ¿no? Entonces tenés que tratar de escribir rápido y eso te va a permitir tener un poco más de tiempo para desarrollar el problema y escribir la respuesta. Buenísimo, Carlitos. La verdad que toda persona que quiera estudiar y quiera dedicarse a una carrera en leyes, estoy seguro que va a sacar muchos beneficios de estos 10 minutos que hemos charlado solo en el tema del VAR, así que te agradezco. Okay. Carlitos, mencionabas algo interesante. Decías que el americano, no solamente por ser americano, le es más fácil el VAR por el tema del idioma, sino que también por el tema de que ellos hicieron el JD, que es el JD, para los que no, los que están escuchando esto por primera vez, es la carrera, como se le llama cuando quieren estudiar leyes. ¿Crees que es una buena recomendación para alguien que está absolutamente decidido en hacer su carrera en leyes en Estados Unidos y viene de Ecuador, por ejemplo, ¿no? ¿Crees que es una buena opción que ellos vuelvan a hacer su JD, considerando que ellos ya hicieron la carrera de leyes en Ecuador, en vez de hacer un poco lo que vos hiciste, de hacer una maestría? Bueno, yo creo que absolutamente, sí. El upside, o sea, lo positivo de hacer eso es que, bueno, en primer lugar, el VAR no va a ser ningún problema si haces tu JD entero. Lo segundo es que probablemente, y dejemos el lado migratorio por un segundo, entonces asumamos que no hay problemas de migración, asumiendo que no hay problemas de migración y que vos en tu JD le pones el esfuerzo que tenés que ponerle y sacás buenas notas, entonces, bueno, dependiendo en qué tipo de universidad fuiste admitido para hacer tu JD, que ese es otro tema, no tenés que dar un examen de admisión que tiende a ser más difícil que simplemente hacer un LLM, ¿no? Para hacer un LLM, como que no tenés que tomar un examen de admisión. Hay gente que toma el GRE, que es una versión menos matemática del GMAT, ¿no? Entonces hay gente que toma eso, pero la mayoría de la gente entra a un LLM con sus notas de la universidad, de su país, con un buen TOEFL, y eso relativamente es suficiente. Bueno, buena experiencia laboral anterior en tu propio país, un buen ensayo, en general es suficiente para entrar a un LLM. En cambio, si querés hacer tu JD en una buena universidad, tenés que tener el SAT, se llama, es un examen de admisión para la escuela de leyes bueno, y ese es un examen, bueno, difícil, estructurado, que tenés que prepararte, pero digamos, asumiendo que la rompiste en el LSAT y que entraste a una universidad top, ponete ejemplo, en NYU, en Nueva York, entonces los porcentajes de personas en NYU
que son contratados por firmas grandes es bastante alto, ¿no? Entonces, y no estoy seguro el dato exacto del último año, pero asumamos para esta suposición que es 50%, que debe ser algo por ahí. Entonces, solamente tenés que estar en el 50% mejor de tu clase para relativamente estar garantizado que vas a conseguir un trabajo en un big law firm, digamos, ¿no? Versus si no das un buen LSAT y entras a una universidad que no está en el top 20, top 40 de las mejores universidades de leyes de Estados Unidos, entonces los porcentajes de graduados que consiguen los trabajos en las top law firms va bajando, ¿no? Va bajando. Entonces ya no tenés que estar en el top 50, tenés que estar en el top 20, top 10, top 5, ¿no? Claro. Entonces se hace cada vez más difícil, pero eso es asumiendo que querés ir por la ruta que es la ruta más que te genera más ingresos en el corto plazo. Pero claro, pero es más larga. Es más larga. Bueno, y entonces sí, 100%. Ahora, el downside es los problemas con esa decisión es que es el tema económico también, ¿no? Claro, es caro, es muy caro, ¿no? Porque cada año del JD te cuesta más o menos lo mismo que te costó un año del LLM. Van a existir relativamente pocas oportunidades de becas y préstamos. Qué sé yo, existen más oportunidades de becas en un LLM porque, por ejemplo, podés tener una beca de tu país en la que el país... o la Fulbright Scholarship, por ejemplo, ¿no? Que la idea de la Fulbright Scholarship es que vos vengas a Estados Unidos, hagas una maestría y volvás a tu país a aportar. En cambio, si querés hacer los 3 años, existen pocas probabilidades que volvás a tu país. Entonces hay menos incentivos para organizaciones de darte beca, ¿no? Entonces te va a tocar pagarlo y, bueno, un año de un JD puede costar, yo creo que cuesta en promedio entre 35 a 50 mil dólares. Entonces, imagínate que son 50 por año, 3 años más costos de vivienda, estás hablando de fácil entre 200 a 300 mil dólares, ¿no? Entonces, tenés que tener la capacidad de invertir 200, 300 mil dólares. Si vos no sos ciudadano americano o tenés un green card, créditos en Estados Unidos van a ser más difíciles de obtener, los famosos créditos estudiantiles. Y después de gastarte los 200, 300 mil dólares, si vos no tenés la visa, volvés al mismo problema que discutimos con el LLM. O sea, vas a tener el un año de no se requiere visa, pero después de ese año entras a la lotería con todo el mundo y si no la ganás, te va a tocar volverte a Bolivia con 300 mil dólares menos, ¿no? O sea, en resumen, es algo muy competitivo un ambiente muy competitivo que le va a tocar a la persona que lo quiere hacer, que no es imposible, pero que se puede. Vos lo hiciste, sí. Vos sos un ejemplo, vos lo hiciste y con esto paso a un siguiente tema. Actualmente vos trabajás en una consultora, Carlito, trabajás en Ernst Young, sé que estuviste en PwC antes, yo tuve la oportunidad de trabajar en una consultora y el ambiente es tremendamente competitivo, ¿no? Y quiero hablar un poco de eso para las personas que escuchan de las consultoras, pero que no saben mucho cómo funcionan o cómo poder crecer en una de ellas, ¿no? Entonces, hablemos un poco de ese tema. Bueno, yo creo que existe ciertos elementos de diferencia. Por ejemplo, en Bolivia yo trabajaba muchas horas. Las horas para personas que trabajan mucho en Bolivia, ¿no? En las petroleras la gente trabaja horas bastante largas, en las firmas de abogados mucha gente trabaja horas bastante largas, en las consultoras en Bolivia también. Yo lo que considero que es la mayor diferencia no es tanto las horas que uno está en la oficina, sino la intensidad con las que esas horas se van, ¿no? Entonces yo en Bolivia la gente, pues tus mismos clientes, al final todo lo determina el mercado. Tus mismos clientes trabajan a otro ritmo y a un ritmo un poco más leve, ¿no? Todo se mueve un poquito más lento. Entonces eso te permite tener más tiempo para distintas cosas, ¿no? Entonces la competitividad se ve entre otros ejemplos, ¿no? Cuando yo comencé en PwC Nueva York, que al final yo hablé con un
par de law firms y con varias de las accounting firms, y terminé escogiendo PwC Nueva York primero porque mi esposo y yo queríamos vivir en Nueva York, segundo porque era el mercado más grande, y tercero porque los estudios legales con los que yo hablaba no me ofrecían algo, aunque sea al principio, de largo plazo, sino que me ofrecían algo similar a un año de International Associate, y yo quería tener la opción de, si quisiera quedarme en el largo plazo. Ahora, para los abogados tributarios, en Estados Unidos existe el fenómeno de que los accounting firms se están comiendo el mercado tributario. Y eso se debe en gran parte a que la mayoría de la planificación tributaria ha transicionado de una planificación contractual que se puede hacer se puede hacer solamente por abogados a planificaciones que son muy basadas en modelos financieros, económicos, en valuaciones de propiedad intelectual y transferencias y transacciones con personas relacionadas. Entonces, realmente hacer planificación tributaria sofisticada para empresas grandes en Estados Unidos se requiere un equipo más grande, multidisciplinario, y algunas firmas de abogados tienen un equipo casi tan grande como las accounting firms, pero tradicionalmente no es ese el caso. Entonces, hay muchos abogados tributarios que han transicionado a los accounting firms para hacer planificación sofisticada, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Cuando yo comencé, y a tu punto de la competitividad, cuando yo comencé, comenzamos en mi clase casi 20 asociados en Nueva York. 5 años después, o 6 años después, cuando comencé a hablar de mudarme a DC, solo quedábamos 2 personas de los 20, ¿no? Y la mayoría de la otra gente que se fue, normalmente se fue porque el ritmo no era algo que ellos deseaban manejar, ¿no? Entonces, la gran mayoría se fueron a irte donde un cliente, por ejemplo, es algo que lo que tiene bueno los accounting firms es que creces todos los años, ¿no? O sea, vos comenzás asociado, el segundo año sos asociado 2, sos asociado 3, te promueven a senior, todos los años vos sabés que vas a tener un incremento salarial, todos los años vos estás totalmente, todo el tiempo estás challenge, ¿no? En cambio, si querés un ritmo un poco más lento, vos podés irte donde un cliente, que eso es lo que la gran mayoría de mis ex colegas terminaron haciendo, ¿no? Haciendo un cambio de ser consultor a ser cliente, dando un ejemplo de una experiencia, es por ejemplo, si vos estás donde un cliente y tu jefe te pide algo urgente el viernes que lo necesita para el lunes, vos se lo pedís a los accounting firms o a los abogados, y ellos lo tienen que hacer el fin de semana mientras vos pasás tu fin de semana tranquilo, ¿no? En cambio, en el accounting firm, si vos estás ahí, vos te toca trabajar el fin de semana, te tocó en el law firm también. O sea, la consultoría, en las firmas de abogado, el cliente es rey porque paga fees altos, y lo que pide, cuando lo pide, lo tenés que hacer. Esa es una cosa. La segunda es, vos estás compitiendo con toda tu clase, y las clases de arriba y la clase de abajo, todo el tiempo, y entran cada vez gente nueva, y al final las personas lo que tratan de hacer es llegar a socio, ¿no? Porque cuando sos socio recibís una distribución de las ganancias versus un salario. Entonces tenés que tener cierta personalidad para querer hacer eso, porque realmente una cosa es hacerlo durante un tiempo, otra cosa es hacerlo todos los días por los 10, 12 años que te puede tomar llegar a socio, ¿no? Y bueno, y adivina que si logras ser socio de premio, tenés más trabajo, ¿no? Entonces, como que tenés que tener la personalidad. Claro, no es que acaba, no es que, viste que, qué sé yo, existen ciertos negocios en los cuales vos llegás a ser socio, llegás a ser dueño y tenés más flexibilidad, tenés gente que trabaja para vos. No, en estas firmas no, vos llegás a ser socio, tenés que, adivina que, aparte de supervisar a todo el staff que está haciendo vos tenés que generar negocio, correcto. No solo que tenés que saber los temas técnicos mejor que tu staff,
y probablemente los has aprendido en los años. Tenés que mantenerte actual con los cambios, hay muchos cambios de leyes, pero aparte tenés que generar negocio, ¿no? Entonces, vos tenés que saber en qué te estás metiendo y tu personalidad tiene que ser así, ¿no? Y es mucho más competitivo, tenés personalidades, croces culturales, obviamente el ambiente, ser latinoamericano pues te ayuda en Esa era mi mucho. siguiente pregunta, Claro. Carlitos. El hecho de ser latino, de entrada el idioma debe ser un poco, debe ser un factor importante, pero ¿sentiste que te costó un poco más? ¿Sentiste desigualdad tal vez? Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es que creo que nuestra personalidad te ayuda, ¿no? O sea, eh, obviamente pues hay personas tímidas y personas menos tímidas en todo lugar, ¿no? Pero en general, pues los latinos estamos muy acostumbrados a estar en familias grandes, a estar en grupos grandes, a interactuar con gente todo el tiempo. Eh, entonces, eso te ayuda por supuesto, te ayuda un montón interactuando con clientes, interactuando con tus compañeros, interactuando con tus jefes. Yo creo que sí existe un pequeño, yo la verdad lo percibí bastante poco, pero sí existe cierto preconcepción que vos tenés que poner un poquito de esfuerzo para rebatirla, bueno, que algunos latinos, qué sé yo, que si estás tarde en alguna llamada, alguien te va a tirar un chiste, como que, claro, estaba tomando, Clásico latino. claro, clásico latino, Claro. estabas tomándote una siesta, o sea, pero la verdad es que no, yo no diría que no es algo muy fuerte en este caso. Yo la verdad nunca me sentí discriminado en ese aspecto. Bueno, primero tenés que tener bastante confianza en tu inteligencia, tenés que ser una persona con bastante confianza de vos mismo, pero al mismo tiempo, qué sé yo en Bolivia y en anteriores trabajos siempre tenía la mente como que, bueno, yo me considero muy inteligente, pero inclusive si me encuentro con alguien que quizás sea igual o más, yo siempre voy a tener la capacidad de trabajar más que esa persona para ser mejor, ponete, ¿no? Y aquí vos te encontrás con gente que vive solo para trabajar. Entonces vos, qué sé yo, te encontrás, tengo colegas, he tenido colegas que no solamente que son muy inteligentes, pero sino que tienen una concepción de vida en las cuales el trabajo es Lo es mucho todo. más importante, lo es todo. Entonces, a pesar de que tengan familia y todo, hay un señor que era uno de mis jefes, que el tipo había venido de un campo antes de venir a hacer su maestría, estaba en un campo de refugiados en Sri Lanka, ponete. Y el tipo llegó y en 8 años fue socio, y hasta el día de hoy el tipo trabaja, pero sea, y eso viene, obviamente, eso lo pagás porque el tipo tiene una malísima relación con su familia, que él mismo te lo dice, porque nunca ha estado, o sea, no ha estado presente con su hijo, porque él lo único que hace es trabajar. Entonces, y es un tipo brillante. Entonces, vos cuando te encontrás vos estás compitiendo con gente que es muy inteligente, igual inteligente que vos, o más inteligente que vos, y aparte están dispuestos a no ver a su familia, a llegar todos los días a las 11, 12 de la noche, a estar en la oficina a las 7 de la mañana del siguiente día, trabajar todos los fines de semana, trabajar en vacaciones. O sea, existe eso que muchos latinos no estarían dispuestos a eso. O sea, yo creo que nosotros somos gente muy trabajadora, yo me considero muy trabajador, pero existe un límite que culturalmente a veces es diferente entre lo que yo considero es mi cultura y ciertas otras personas. Y eso se debe a, entre otras cosas, que lo han tenido mucho más duro, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si el trabajo en Nueva York o acá fuera eso, simplemente trabajar, no ver nunca a mi mujer, nunca ver a mis amigos, nunca, así, cero, 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 solo trabajar, probablemente estaría mejor en Santa Cruz. O sea, ¿me entendés? Claro. Nosotros, gracias a Dios, tenemos opciones, ¿no? Entonces, en el momento de tener opciones, entonces no vas a llegar a esos extremos, que además
y son innecesarios además para que te vaya bien. Obviamente quizás una persona que esté dispuesta a hacer eso suba un poco más rápido que vos, pero los jefes entienden eso también y le ponen o sea, no te castigan demasiado por no estar dispuesto a hacer eso, ¿no? O sea, existe una comprensión de que tiene que haber cierto grado de balance, pero eso es algo que quizás te toque adaptarte un poco y decir, wow, esto es realmente, no solamente te vas a encontrar con talento muy alto, sino que gente que está dispuesto a poner muchas horas, ¿no? Claro. Carlitos, para ir terminando un poco la charla, porque sé que te robé un poco más del tiempo que te había dicho, ¿cómo ha cambiado tu vida en lo profesional con el tema del COVID? Bueno, yo creo que el hecho de trabajar desde casa, ¿no? Cambia un poco trabajar desde casa desde marzo, cambia un poco la dinámica entre el grupo. No podés ir a reuniones con clientes en sus propias oficinas. Eso también cambia un poco cómo manejas las relaciones. Entonces tenés que tomar eso en consideración, tener más presencia, qué sé yo, muchas videollamadas, muchas llamadas, muchos emails. O sea, como que eso ha cambiado un poco. Y después hay obviamente impactos económicos importantes creados por el COVID, cual ha generado cambios de leyes y muy relacionados a aspectos tributarios. Y aparte hay un apetito más grande de empresas a hacer planificación tributaria y tratar de reducir el costo tributario ahora más que nunca cuando hay crisis, ¿no? Entonces, épocas de crisis son épocas en las cuales, qué sé yo, en una época de bonanza, obviamente a nadie le encanta pagar más impuestos, ¿no? A Pero pesar como de está en que, bonanza, como que no le afecta tanto, digamos, ¿no? claro, o sea, vos estás en bonanza, qué sé yo, tenés un poquito más de tiempo para tomar la decisión si querés gastar en planificación, si querés contratar abogados y todo. En cambio, cuando viene la crisis, bueno, una de las cosas que el leadership en empresas es, a ver, ¿cómo podemos bajar costos, ¿no? Entonces, uno de los costos que podés tratar de bajar o diferir, es el costo tributario, ¿no? Entonces, existen ciertas planificaciones que uno puede hacer para diferir el costo tributario, quizás, para mejorar tu posición, y existen ciertos incentivos a los cambios de ley que vos estabas diciendo, ¿no? Entonces, el gobierno federal ha instaurado ahora, pucha, cada semana pareciera que salen nuevas leyes y por donde yo estoy en mi grupo actual, yo estoy encargado de proveer información información ya más digerida y lista para ser presentada a clientes, a los socios de mi firma, ¿no? A los socios, a los grupos en las distintas regiones. Eso es lo que hace el equipo de Washington, D.C. Entonces, cuando sale una ley, pues son momentos en los cuales yo estoy full time digiriendo esa ley lo más rápido posible y tratando de sacar productos para los clientes. Entonces, claro, han sido tiempos muy ocupados, ¿no? Y tenés que tratar de manejar también, estar en casa todo el día, pues puede ser, o sea, hay gente que se deprime, ¿viste? Sí. Tenés que tratar de buscar ciertas Higiene mental, actividades. ¿no? Tenés que Higiene mental. preocuparte más que antes. Correcto, Sí. correcto. Bueno, Carlitos, ¿cuáles son las personas o quién es una persona que admiras mucho y por qué, sin que sea alguien de tu familia? A ver, bueno, buena pregunta. Bueno, una de las personas que más he admirado en mi vida es una persona que era mi socio en la firma en la que estaba y que era mi jefe en Transredes. Y lastimosamente tuvo un infarto él hace poco y falleció bastante joven. Y es el doctor Fernando González Quintanilla. Él es un abogado muy conocido en Bolivia, sumamente reconocido. Él trabajó aquí en el BID, trabajó en la embajada de Bolivia en Estados Unidos mucho tiempo, fue asesor legal general de Transredes. Él me contrató para hacer mi internship
en Transredes, y aparte de ser un abogado extraordinario, era un tipo íntegro como nadie. O sea, no solamente el abogado, sino probablemente la persona más íntegra que yo he conocido a profundidad, ¿no? Entonces, Fernando ha sido un mentor como no he tenido otro. Mi estilo de cómo escribir, la comprensión del nivel de honestidad que ayuda a que tus clientes realmente confíen en vos, y realmente ha venido todo de él, ¿no? A pesar de... Y él ponía eso siempre adelante de nada, ¿no? O sea, calidad en el trabajo, honestidad con tus clientes, honestidad con los amigos, un sentimiento de lo que está bien, y de que ciertas cosas valen la pena defenderlas, ¿no? Entonces vos eran impresionantes. Ese señor, de nuevo, Fernando González Quintanilla, yo lo he admirado muchísimo, y bueno, lastimosamente ya no está con nosotros. Se ve que esa persona tuvo mucha influencia en tu estilo de hoy en día y en tu carrera profesional. Bueno, Carlitos, la verdad que una charla increíble, aprendí muchísimo de vos, como lo analítico que sos, lo duro que trabajás para conseguir tus objetivos, y que la competitividad definitivamente está en tu sangre. Te agradezco por tu tiempo, mucho éxito en lo que sigue. Estoy seguro que podremos tener una parte 2 para que nos contés de otro tipo de sacrificios y challenges que vas a tener a lo largo de tu carrera, y que estoy seguro que la vas a sobrepasar. Dale, Edito, muchas gracias. Carlitos es realmente una máquina. Conozco muy pocas personas que encaren desafíos y ambientes competitivos como él lo hace. Estoy muy contento de haberlo tenido en Latinos Dejando Huellas. Si disfrutaste de este episodio, compartirlo con alguien usando el link anchor.fm/Latinos Dejando Huellas. También seguí Latinos Dejando Huellas en Spotify y suscríbete en iTunes. Y clasificanos como 5 estrellas para atraer mejores invitados. Muchísimas gracias.